El día de hoy nuestro programa está dedicado al municipio de Soledad de Graciano Sánchez y para ello entrevistamos al arquitecto Amado Juan Sánchez, cronista del municipio. Vamos a abordar los límites del municipio porque tienen una parte muy importante con el municipio de San Luis Potosí, cuáles son las localidades principales del municipio de Soledad, cuál es su extensión, cuál es su población, cuáles son las características de estas principales localidades y algo sobre la historia de Soledad de Graciano Sánchez, esta comunidad que surge a raíz del descubrimiento de las minas del Cerro de San Pedro y el establecimiento del pueblo de San Luis, y cómo es que esta población adquiere paulatinamente densidad y la forma en que se funda hacia 1768. También vamos a hablar de algunos de sus personajes principales y de la importancia que tiene el municipio de Soledad hoy en día para el municipio de San Luis Potosí. Hola, ¿qué tal? Estamos en un episodio más de nuestro programa Historias de San Luis. Mi nombre es María Isabel Monroy Castillo, soy cronista municipal de San Luis Potosí y el día de hoy vamos a platicar con Amado Juan Sánchez, que es cronista municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Amado, muchas gracias por estar aquí con nosotros, por acceder a compartir este espacio. Y a mí me gustaría mucho preguntar, no preguntar, sino hablar sobre el tema de las colindancias de Soledad. Soledad, ¿con qué municipios colinda? Bueno, pues gracias primeramente por esta oportunidad. El municipio de Soledad colinda con el municipio de San Luis Potosí, primeramente, el municipio de la capital, con el municipio de Villa Hidalgo en la parte norte y noreste, con el municipio de Armadillo de los Infantes, también en la parte oriente, así como con el de Cerro de San Pedro. Y ya, repito, el de San Luis Potosí pues se ubica tanto en la parte poniente como en la parte norte, que son los municipios con los que colindan. Bueno, si vemos en el mapa parece como que el municipio de San Luis abraza al de Soledad, así se ve la figura geográfica. Así y ciertamente uno de los enormes problemas que tenemos en México es la delimitación municipal, porque son límites que no están definidos muy claramente. ¿Cuál es el caso de Soledad? En esto está muy definido muy claramente, no está... ¿Cómo? Pues se tienen vestigios históricos de los límites de Soledad. Hay mojoneras muy antiguas, hay algunos pilares también muy antiguos. En fin, se tiene ya una delimitación precisa si nos vamos al punto de vista histórico. Pero debido a los cambios que ha tenido Soledad por su crecimiento urbano, por la modificación de caminos, en fin, por varios factores, pues han ido evolucionando mucho esos límites. ¿Por qué? Porque se han ido transformando en algunas de las zonas, en algunas otras que están cercanas con la capital del estado, sobre todo en la parte urbana, pues también se han modificado por lo mismo. Lo que anteriormente eran caminos y eran delimitaciones naturales, pues ya pasaron a ser en la actualidad calles y avenidas que ya pues se han perdido los límites originales. Incluso algunos de ellos eran canales de aguas negras, muchos de ellos ya desaparecieron. Entonces en la actualidad pues se piensa que las calles son las que limitan y es por eso que sí ha tenido muchos cambios, se puede decir. Bueno, cambios en la morfología igual del límite, pero pues la extensión sigue siendo la misma, la de Soledad y la de San Luis. San Luis se supone que tiene algo así como 1.472 kilómetros cuadrados. Soledad, ¿cuántos tiene? Soledad tiene 320 kilómetros cuadrados. Ah, muy bien. Y hablando de esta conurbación entre el municipio de Soledad y el municipio de San Luis, ¿nos podría platicar un poquito más sobre qué colonias usted recuerda que son parte de la mancha urbana pero pertenecen a Soledad? Sí, claro. Bueno, pues dentro de esos límites, entre Soledad y San Luis Potosí, hay colonias que sirven de límite. Entre ellas hay colonias como las Palmas,
la unidad habitacional Fidel Velázquez, la unidad Ponciano Arriaga, también que fue de las primeras colonias de aquí de Soledad, que limitan con San Luis Potosí. Otras son la colonia 21 de Marzo, que incluso en su traza urbana, una parte pertenecía a San Luis Potosí y otra Soledad, que es donde ha habido pues, mayor conflicto en ese sentido, en sentido urbano. Otras son la Sierra, Quintas de la Hacienda y la colonia Los Frenos, son las principales colonias que son de Soledad de Graciano Sánchez, pero que sí limitan con el municipio de la capital. Rivas Guillén también, ¿no? Efectivamente, la colonia Rivas Guillén también, que es o fue más bien parte del ejido de San Francisco, también es una de las que están en los límites precisamente de Soledad con San Luis Potosí. Y la colonia esta que le llaman 1 de marzo también. La 1 de mayo. 1 de mayo, sí. Esa colonia ya queda al interior del municipio. Del municipio. Pero hay de San Luis. colonias nuevas que están cercanas a esta colonia que sí sirven de límite. Entre ellas hay una nueva colonia que se llama Punta Diamante, que precisamente es cercana a la colonia 1 de mayo y a Los Gómez, pero es un fraccionamiento que se acaba de crear. Entonces también es una de las partes que limitan pues cercanas al tanque Tenorio, por cierto. Y por cierto, conforme va creciendo la población en la mancha urbana de San Luis Potosí, pues se van, eso favorece el establecimiento de nuevos fraccionamientos, ¿cierto? Efectivamente, esto se da porque debido a la cercanía con la capital del estado, pues se requieren cierto tipo de servicios, también por las comunicaciones, tanto de la carretera Matehuala como la carretera Río Verde. Esto favorece que se vayan creando fraccionamientos nuevos en toda esta zona. Así es. Oiga, y por ejemplo, la obra del puente Cactus que se está haciendo precisamente para facilitar la salida del fraccionamiento Quintas de la Hacienda, ¿eso de qué manera participa el municipio de Soledad en eso? Pues sí, participa en cierto tipo de infraestructura. Normalmente cuando son obras estatales, pues lo que son los puentes o la vía principal, pues corresponde al gobierno del estado. Sin embargo, las laterales o algún otro tipo de obras complementarias, pues ahí es donde se integra el municipio de Soledad, apoyar ese tipo de obras con la parte que le corresponde. Y ahora, viendo la carretera 57, vamos a decir, de la Glorieta Juárez hacia el Aeropuerto Internacional de San Luis, ¿hasta dónde llega el municipio de Soledad? Soledad llega hasta los límites con el lugar que se llama pues, Rinconada, es una fracción. Anteriormente una parte de este lugar pertenecía a Soledad y otra a San Luis Potosí, que por cierto los límites del aeropuerto pues sirven de límite con Soledad. Entonces antiguamente el aeropuerto era de Soledad. Hubo por ahí algunos movimientos que hicieron que cambiaran de municipio. Bueno, eso es muy interesante porque la transmutación de, vamos a decir, de áreas de adscripción también ha sido una constante a lo largo de la historia. ¿Y usted se recuerda más o menos en qué época se hizo este cambio? Sí, fue a principios de la década de los años 90 del siglo pasado. Fue cuando, pues por cuestiones administrativas, por facilidad, quisieron integrar todas las escrituras de toda esa zona, pues todas como si fueran de San Luis Potosí para no batallar. Entonces ahí fue donde toda esa parte cercana al aeropuerto pues pasó en automático a ser de San Luis Potosí, pero sí es una ¿Y qué recibió Soledad a cambio? Pues nada. No, ¿cómo que nada? No, únicamente pues fue eso de que dijeron, bueno, pues aquí es Rinconada automáticamente, pues de San Luis Potosí, aunque parte de ella era de Soledad de Graciano Sánchez. Entonces se reconfiguraron los límites. Sí, efectivamente, hacia esa época fue cuando surgieron los mayores cambios, porque es la década en la que tuvo las mayores transformaciones el municipio de Soledad en el aspecto urbano. ¿Y qué otras transformaciones tuvo el municipio de Soledad desde el punto de vista urbano en esa década? Pues la infraestructura, el grado de infraestructura, porque había ejidos
como en el caso de San Francisco, que eran de tipo campirano, eran rurales, pero en esa década, es más, ya desde la década de los años 80, 90, se transformó. ¿Por qué? Porque se urbanizó y el uso de suelo cambió notablemente. Entonces, de ser un área pues campestre, agrícola, cambió a ser parte de la zona urbana. Entonces, en esa época se dieron muchas de las transformaciones, de las nuevas vialidades que existen, se dieron en esa época también. Que corresponde también a la época en la que se establece el Parque Tangamanga 1 y que se elimina el ejido de la Garita parte del ejido de la Garita para construir el Parque Tangamanga 1 y la colonia adyacente, ¿cierto? Es más o menos, corresponde más o menos a la misma época. Bueno, claro. Y usted decía que hay a veces problemas para los servicios municipales en las colonias que están limítrofes. ¿Qué tipo de problemas, por ejemplo? Uno de ellos es la pavimentación, desde luego. Esa problemática se ha dado para la parte del Instituto Tecnológico de San Luis Potosí, en lo que duró mucho tiempo esa calle sin pavimentar, porque tanto el municipio de San Luis Potosí como el de Soledad pues se peleaban y se aventaban el paquete uno con otro. Sin embargo, hace poco, recientemente, que el municipio de Soledad tuvo la iniciativa y se logró pavimentar y dotar de servicios a toda esa zona que durante muchos años o durante todo el tiempo que tiene de formado Soledad, que estuvo abandonado. Sin embargo, son de las transformaciones mejores que ha tenido recientemente. Ah, muy bien. Oiga, y cuando hablamos de servicios, ¿se refiere a agua potable y a drenaje? ¿O cuando hablamos de servicios, qué es a lo que usted se refiere? Bueno, servicios, además del drenaje, alcantarillado, la pavimentación, también se tiene la dotación de equipamientos de apoyo en el caso de instituciones educativas, en el caso de áreas recreativas también, en el caso de un jardín, pues todo lo que es la jardinería, el equipamiento, incluso otro tipo de factores políticos pues son los que salen a flote en este tipo de situaciones. Sí. Muchas gracias, arquitecto Amado Juan Sánchez, perdón. Vamos a un corte y regresamos. Estamos platicando con el arquitecto Amado Juan Sánchez, cronista municipal del municipio de Soledad de Graciano Sánchez. Amado, en el municipio de San Luis hay más de 200 localidades. ¿Cuáles son las principales localidades que hay en el municipio de Soledad? Sí, aquí en Soledad hay 12 comunidades que son las más importantes, empezando desde la parte más cercana. Tenemos a Los Gómez, Enrique Estrada, Cándido Navarro, El Huizache, La Tinaja, La Purísima, Ventura. También tenemos otros como el Rancho Nuevo, El Zapote, Palma de la Cruz y la Estación Techa, que también forma parte de ellas. Y por ahí hay alguna otra localidad que está de la parte rural que está cercana pues, a Estación Ventura. Bueno, ¿y nos podría platicar algo de las características de estas localidades? Por ejemplo, Los Gómez, ¿por qué se distingue? Los Gómez se distingue por la gran cantidad de áreas de sembradíos, de huertos, áreas recreativas. Por eso sobresale, incluso por ahí está cerca de varios fraccionamientos campestres. Entonces es un lugar que se caracteriza mucho por tener terrenos amplios, por amplias zonas arboladas y la recreación principalmente. Bien, y a ver, platíquenos de las otras localidades que nos mencionó. Les mencionaba a otros lugares como Enrique Estrada, que por cierto a ese lugar le llamaban tradicionalmente La Concha, porque es donde se encontraba la comunidad muy antigua, que se le llamó
La Concepción, que era un terreno de propiedad de la señora María Teresa Santaella. Entonces, siglo XVIII. Del siglo XVIII, efectivamente. Entonces se le llamó La Concepción, incluso en el acta de fundación de Soledad aparece ese nombre de la Concepción, entonces le siguió llamando por tradición la Concha. Este lugar pues es uno de los lugares más bien comunicados, se produce mucha tierra para macetas y algunos otros productos para los vegetales, para las plantas, que por lo que destaca este lugar. Hay otros lugares que cuentan con antecedentes muy antiguos, como en el caso de Cándido Navarro. Cándido Navarro se llamaba antiguamente Laguna Seca, porque ahí se encontraba la hacienda de ese nombre. Hay otros lugares como Palma de la Cruz, muy famoso en la historia. ¿Por qué? Porque ahí era donde existía un pozo que abastecía a los mineros de Cerro de San Pedro. En la actualidad pues se le conoce por la gastronomía que se lleva a cabo ahí en Palma de la Cruz. ¿Y qué es relevante de esa gastronomía? Allí en Palma de la Cruz se distingue porque durante las fiestas de 15 años, las bodas, en fin, todo este tipo de festividades por parte de las personas, pues se hacen recorridos a caballo, en carretas, en coches de caballo, por toda esta localidad. Y sobre todo, pues eso va ligado con la gastronomía, porque ya una vez que se tuvo esta ceremonia religiosa, pues se comparte el mole con la carne de puerco, las gorditas también, que han tenido gran fama en este lugar, y algunos dulces tradicionales de este lugar. ¿Cómo cuáles? Aquí en Palma de la Cruz, como en La Tinaja y algunas otras localidades, pues se han elaborado dulces de productos de las cactáceas, entre ellos también como ¿Acitrón? de la palma, pues algunos otros como el colonche también, el colonche y los dulces de frutos. Pero el colonche es más bien una bebida alcohólica, ¿no? Pues sí, en este caso sería más bien la melcocha. La melcocha, que es el claro. dulce de esa bebida, ¿verdad? De la parte más rústica. Sí, así es. ¿Y qué otras localidades, pues? La Tinaja, que también tuvo su origen en la hacienda que lleva el mismo nombre, era lugar desde donde se abastecía de queso a Soledad para las enchiladas potosinas. La Tinaja producía mucho queso de cabra, de vaca, queso saltierra, que era el que se utilizaba desde tiempos muy antiguos para las enchiladas de aquí de Soledad. Entonces llegaban el producto aquí a Soledad y ese lo utilizaban para la elaboración de las enchiladas. Y también otros dulces como el queso de tuna, el dulce de guayaba, de algún otro tipo de frutos que eran los que se cultivaban por aquí en el municipio. Eso se llegó a crear una gran fama aquí en nuestro municipio. ¿Y en la actualidad se sigue elaborando queso de tuna? En este lugar ya no. Hay algunos lugares muy aislados que se utilizan para la elaboración de este producto, que son en la zona urbana, pero son puntos muy, muy escasos y prácticamente ha desaparecido aquí en Soledad. Y a ver, platíqueme de Ventura. Estación Ventura se llama así porque era una de las estaciones más importantes del ferrocarril para Tampico. Ahí en Ventura habían varios establecimientos, varias edificaciones donde había industria relacionada con la producción de cal y la extracción de piedra. Todavía siguen quedando vestigios ahí en Ventura. Y también algo por lo que ha destacado es la existencia del cráter La Joya Honda, que es un jalapasco muy interesante. Ese jalapasco realmente es único y tiene, pues una antigüedad enorme, porque podemos remontar la época hasta una era anterior a la actual, ¿no? Y ese cráter, ¿de qué manera
el municipio de Soledad lo ha asumido como algo importante? Pues este cráter tiene varios aspectos relevantes, desde su misma situación geográfica, su conformación por la forma elíptica que tiene, el aspecto físico, por el cambio de vegetación muy brusca que se tiene. Es una zona de clima estepario, sin embargo en el interior de la Joya Honda pues tiene vegetación algo así como si fuera una selva. Ese es desde el punto de vista geográfico, físico. También hay otros factores que se utilizan como un importante lugar para obtener energía. Hay una piedra en el fondo de este cráter donde llegan muchos turistas de varios lados para acostarse ahí, y ahí según lo que comentan reciben mucha energía favorable. Entonces también ese es otro de los aspectos, el turístico, que por ese motivo se han puesto los ojos por parte del municipio de Soledad. Pero bajar al fondo del cráter no está sencillo. ¿Se ha construido algún tipo de camino en los últimos años para poder acceder al fondo del cráter? Sí, se han construido escalinatas, algunos senderos también, pero la realidad es que como que preferimos, quienes visitamos el cráter, mejor irnos por los senderos. Se disfruta más que ver un montón de escalones que nos cansan psicológicamente. Entonces yo creo que es complementario para cierto tipo de personas, pero pues sí, no hay como visitarlo al natural. Sí, así es. Y bueno, es un lugar interesante donde se pueden inclusive apreciar los pliegues de la corteza terrestre, y sobre todo es muy educativo para los niños, porque pueden apreciar lo que se les explica en geografía sobre la naturaleza del planeta en un lugar donde pueden ver exactamente cómo se va modificando la corteza terrestre. Ahora, Juan, ¿qué otra comunidad así usted recuerda que es así como peculiar en Soledad, en el municipio de Soledad? Sí, así es. Hay una comunidad también, una que estaba por ahí, que como que se me había quedado un poquito olvidada, que es la de Santa Ana, que actualmente se le conoce como Santa Ana de las Flores, y ahí estuvo asentada una de las haciendas más antiguas, que era la de Santa Ana o de Santa Ella, porque la propietaria, como yo lo mencioné, era la señora María Teresa de Santa Ella. Entonces en ese lugar también destaca mucho en lo histórico, y en la actualidad ahí se producen infinidad de plantas que se exportan a otros estados del país. Ah, muy bien. Oiga, ¿cuál es la población que tiene, bueno, de acuerdo al censo de 2020, Soledad, el municipio de Soledad? Soledad tiene hacia el año actual una población de poco más de 350,000 habitantes, según los datos tanto del INEGI como una actualización que se hizo en base al crecimiento urbano ya para este año, pues ya se llegó a sobrepasar esa cantidad de 350,000 habitantes. Muy bien. ¿Y en la cabecera municipal cuántos habitantes hay? La mayor parte de los habitantes pues se encuentran precisamente aquí en la cabecera. Estamos hablando de alrededor de 330,000 habitantes. Es decir, que el resto del municipio está escasamente poblado. Son poblaciones que no sobrepasan los 1,000 habitantes, a excepción de Enrique Estrada, que tiene arriba de 2,500. De ahí fuera todas las demás localidades son rancherías, son localidades pues que tienen pocos habitantes en realidad. Oiga, ¿y la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí se encuentra también en terrenos de Soledad? Claro, así es. Así es. ¿Cómo se denomina esa comunidad? Está en inmediaciones de la comunidad de Palma de la Cruz. ¿Y la clínica Everardo Neumann también está en la misma comunidad? La clínica esta que menciona se encuentra en las cercanías de la hacienda de Santa Ana. Ah, ya veo. Muy bien. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. El día de hoy estamos platicando con el arquitecto Amado Juan Sánchez, cronista municipal de Soledad de Graciano Sánchez. Amado, las primeras noticias que se tienen de este lugar de Soledad de Graciano Sánchez respecto al pueblo de San Luis es que fue una congregación de personas que se estableció entre el Cerro de San Pedro y el pueblo de San Luis, y donde daban ciertos servicios a los mineros del Cerro de San Pedro. ¿Qué nos puede platicar sobre eso? Ese fue el motivo de que se eligiera este lugar por los primeros habitantes. Precisamente se encontraba o se encuentra en un lugar equidistante entre San Luis Potosí y Cerro de San Pedro, que más que estar equidistante entre estos dos lugares, pues estaba equidistante entre algunos otros lugares donde se proveía de leña y algunos otros productos a la capital potosina y al Cerro de San Pedro. Entonces se formaba una especie de triángulo con todos estos lugares. Entonces fue por ese motivo por el que se fueron estableciendo. Aparte, por la geografía, pues es un lugar más bajo, por lo mismo se favorecía la acumulación de agua. Los principales mantos freáticos se encuentran precisamente aquí en Soledad. Entonces fue por eso que cada vez se fueron acercando más personas, pues para aprovechar lo productivo de estos terrenos. Muy bien, y entonces la tierra es buena, la tierra es fértil aquí en Efectivamente, esta zona. sí, ya desde tiempos primitivos los terrenos de Soledad se han destacado por eso, porque hay agua, hay cierto grado de humedad mucho mayor comparados con la capital de San Luis Potosí. Bueno, pues lo que pasa es que en San Luis a los 50 centímetros es tepetate puro, o sea, de la superficie. Pero en fin, bueno, a ver, platíquenos de la fundación ya como un lugar definido con derechos legales, pues. Pues la fundación se derivó a varias, pues por ahí a varias situaciones legales que se tenía con los terrenos. Antes de que se fundara, pues Soledad era un pueblo disgregado, no había un orden. En ciertos aspectos pues no había un pueblo en forma. Sin embargo, al momento de que se logra esta fundación, pues ya se llevó a cabo un decreto donde se definía ya la traza de las calles de este lugar o de este pueblo, el ancho, que debía haber una calzada de árboles, las medidas de cada una de sus manzanas. Todo esto pues ya se conformó y se sigue conservando prácticamente auténtico todavía hasta la fecha, que es uno de los antecedentes históricos más importantes de la traza urbana con la que cuenta Soledad. Bueno, el primer nombre de Soledad, que según yo recuerdo en la documentación, es Congregación de la Soledad de los Ranchos. ¿Por qué la Soledad de los Ranchos? Los ranchos, por la conformación que yo les acabo de mencionar, de que parecía ranchos, por la ubicación del caserío, todo esto se le dio en llamar los ranchos y se adquirió este nombre. El de Soledad porque los primeros pobladores eligieron para culto de su pueblo la imagen de la Virgen de la Soledad. Entonces la integración de estos dos nombres pues llegó a ese de Soledad de los Ranchos. Bueno, y creo que José de Gálvez, a raíz de los tumultos de 1767, tuvo mucho que ver con la emisión del decreto del establecimiento de la Congregación de la Soledad de los Ranchos, 1768 más o menos. Efectivamente, sí, este personaje pues es el que llegó a poner orden en ciertos términos pues de manera violenta. ¿Por qué? Porque se estaba levantando en armas la población. Entonces fue uno de los antecedentes también incluso para el movimiento de independencia que se creó aquí en varios lugares del centro del país, entre ellos Soledad. Entonces a raíz de todo esto pues tenía que llegar un personaje español a imponer ese orden, y fue como por la mala pues se logró que se conformara este pueblo, ¿verdad? Bueno, por la mala, pero fue muy bueno porque es el origen del municipio del que pues sí, depende del punto de vista del que se le pueda ver, ¿verdad? Porque efectivamente si antes no había un orden, estaba toda la población disgregada, y a partir de la fundación pues ya se logra tener un pueblo ordenado, ya con su centro, con su plaza, con su lugar para los gobernantes, todo esto, pues desde ese punto de vista, pues claro que fue un paso favorable, ¿verdad? Si lo vemos de esa manera. Sí. Ahora, a ver, otra cuestión que a mí me intriga.
es el curso del río Santiago. ¿El curso del río Santiago llega hasta el municipio de Soledad? Sí, pero precisamente sirve de límite también en parte con San Luis Potosí, pero pues este río, que también ya es antiquísimo, ya es prehistórico, se interna a todo lo largo de este municipio y va a terminar hasta inmediaciones de Estación Ventura, por cierto, que estos lugares cuando llueve mucho, pues hasta allá va a dar, y es parte, digamos, parte de la columna vertebral de aquí del municipio de Soledad. Muy bien, ¿y qué nos puede platicar sobre la historia de Soledad? O sea, ¿cómo ha sido Soledad a través de la historia a partir de su fundación? Soledad ha sido un pueblo tradicionalista desde su primer restablecimiento. Soledad pues, es un lugar donde se llevaban desde tiempos muy antiguos muchas festividades muy importantes. ¿Por qué? Porque iba la procesión desde Soledad hasta la capital potosina con imágenes religiosas, regresaba nuevamente en ciertas épocas. Entonces de ahí fue donde empezó todo este tipo de costumbres y tradiciones. Aparte, a lo largo de su historia, pues también la gastronomía adquirió una importancia enorme con la creación de las enchiladas potosinas, que aunque se piensa que eran ya del siglo XX, son mucho más antiguas. Hay documentos que avalan esta teoría, lo que era una teoría de que se formaron estas enchiladas aquí en Soledad. Y ya algo también que le ha dado fama a Soledad, pues es su gran crecimiento urbano que ha tenido, porque por lo mismo que ha tenido gran cercanía con la capital potosina, pues hicieron necesarios la dotación de cierto tipo de transporte, de comunicaciones. Entonces es algo por lo que ha destacado Soledad con relación a San Luis Potosí, y sobre todo en el aspecto geográfico y social, pues la agricultura, que fue abastecedora de la capital potosina a través de los mercados, también es algo que destaca el municipio de Soledad. Hasta la actualidad, que Soledad pues ha crecido constantemente año tras año, pues surgen ya no un fraccionamiento ni dos, sino decenas de fraccionamientos nuevos, y Soledad pues está creciendo de manera notable, al grado de que se piensa que se sobrepase el 500,000 de habitantes en unas pocas décadas. Entonces, pues, hacia donde vemos que va Soledad, y sobre todo que se perspectiva como el municipio más poblado del estado de San Luis Potosí, alrededor de 30 a 40 años. Muy bien. A ver, Juan, platíquenos un poquito. Usted nos habló de estas festividades que se realizaban antiguamente. ¿Cuáles eran las más importantes? La más importante que se ha tenido, hablando históricamente, fue la del Señor del Refugio, que forma una de las leyendas más importantes de aquí de Soledad. ¿Y esa cuándo se celebra? Se celebra el martes de Pascua de cada año. Y a ver, platíquenos un poquito más de esta tradición. Sí, eso estamos hablando que la imagen llegó a mediados del siglo XVIII aquí a Soledad. Entonces se menciona a través de la leyenda que esta imagen llegó aquí a Soledad a través de unos caminantes que la dejaron encargada. Entonces, como no regresaban, pues la población y la iglesia o la persona encargada en aquel tiempo de la iglesia aquí de Soledad, pues decidieron abrir la caja en la que venía empacada. Descubrieron esta gran escultura, y a partir de entonces se le puso el nombre de Señor del Refugio, y de ahí hasta la fecha pues se ha tenido una gran tradición, porque se eligió que tuviera la principal festividad para el martes de Pascua, pasando la Semana Santa. Es cuando Soledad se ve muy concurrido de gente que viene precisamente a disfrutar de esta tradición y de estas fiestas. ¿Y el Señor del Refugio dónde se resguarda la imagen? Está aquí en la parroquia de Soledad, en uno de los costados de la nave principal. Ahí es donde se ubica esta imagen de Nuestro Señor del Refugio. ¿Y qué otra fiesta importante hay? Otra de las fiestas importantes, pues desde luego que es la de Soledad, que esta se lleva a cabo el 15 de septiembre de cada año, en honor a la imagen por la que debe el nombre del municipio. ¿Y esa imagen también se conserva en la parroquia? Efectivamente, ocupa la parte principal del altar, aquí en el templo parroquial de aquí de Nuestra Señora de Soledad. Oiga, Juan, ¿y la mayor parte de la población que habita en el municipio de Soledad es de tradición católica? La mayor parte se tiene que alrededor del
88 al 90% es católica. Esa cifra pues ha ido evolucionando progresivamente, porque hace alrededor de 40 años se tenía alrededor del 98% de la población. Sin embargo, pues ya con los cambios de la actualidad pues ha ido bajando, pero sin embargo se sigue manteniendo de manera muy importante. ¿Y el resto de la población que no es católica profesa alguna religión o algo? Sí, en un pequeño porcentaje hay otras religiones como la evangélica, de Testigos de Jehová, y los de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son las principales que hay aquí en nuestro municipio. Ah, muy bien. Oiga, y a ver, platíquenos de la independencia. Pues la independencia tiene parte interesante aquí en nuestro municipio. ¿Por qué? Porque existe un medallón muy antiguo que es de 1820, donde se hace alusión o se refiere al restablecimiento de la Constitución de Cádiz, que el rey Fernando VII pues ordenó que cada una de las villas principales llevaran uno de estos monumentos. Ahora, ¿qué significa todo esto? Pues de que es alusivo a ciertas ideas liberales que se tenían desde antes de la independencia de México, como que eran los primeros antecedentes que se tienen en que ya, en este caso la Nueva España, pues buscaba independizarse. Sin embargo, aquí en Soledad fue una de las primeras localidades del país donde se empezó a llevar a cabo este tipo de levantamientos, que uno de ellos, el de los tumultos de 1767, pues vino a parar en la fundación de aquí de Soledad. Entonces, por eso que tuvo antecedentes muy importantes para la independencia de México. Oiga, pero a ver, tenemos a Fernando Samarripa, ahí en una placa en la estatua de Hidalgo que está aquí en el centro de la plaza de Soledad, donde indica que es nativo de este municipio. ¿Qué más nos puede platicar de eso? Sí, efectivamente fue nativo de aquí de Soledad. Él, pues por los levantamientos que habían sido hacia 1767, al igual que la mayoría de la población, pues tenían cierto resentimiento hacia los dominantes de aquellos tiempos. Entonces el padre Fernando Samarripa, pues también un poco motivado por esta situación, decidió integrarse a las filas del cura Miguel Hidalgo y se le unió, y precisamente él fue de aquí, nativo de Soledad. Muy bien, vamos a un corte y regresamos. Bueno, regresamos a nuestro programa Historias de San Luis. Estamos conversando el día de hoy con el arquitecto Amado Juan Sánchez, cronista del municipio de Soledad. Amado, ¿qué nos puede platicar sobre el patrimonio histórico de Soledad? El patrimonio histórico es uno de los elementos o del potencial más importante de nuestro municipio de Soledad. ¿Por qué? Porque podemos citar uno de ellos, que es la traza de las calles. La traza urbana que se sigue manteniendo pues es casi auténtica. Hay por ahí algunos nuevos fraccionamientos, pero que se han dado al interior de las manzanas, y aún así no se ha perdido esta conformación que se tiene. Ahora la traza en retícula con la que cuenta pues favoreció desde tiempos antiguos al establecimiento de su plaza principal, de su templo parroquial, su palacio municipal. Pero aquí en Soledad hay algunos edificios que son relevantes, principalmente la iglesia o el templo parroquial de Nuestra Señora de la Soledad. Este templo fue declarado Monumento Nacional en el año 1951 y es el edificio más importante, junto con las capillas anexas aquí en el centro de Soledad. Fuera de aquí del centro se encuentran las haciendas y algunas comunidades que también son muy antiguas. Ajá, y por ejemplo, las haciendas ya nos mencionó la de Santana, Laguna Seca, el casco de Laguna Seca queda dentro del municipio de Soledad. Efectivamente. Uy, a mí se me decía que estaba tan lejos. Bueno, y Laguna Seca, Santana, ¿qué otras haciendas? Se tiene
a la hacienda de Pavón, que está aquí dentro de la Rancho zona Pavón, urbana, claro. que también era una de las importantes que se formaron a mediados del siglo XIX, y una que bueno, siguiendo el criterio histórico, arquitectónico, sería la más importante o una de las más importantes de la región, que es la de Pozo de Luna. Esta hacienda tuvo su origen a principios del siglo XVIII y cuenta con elementos de gran relevancia desde el punto de vista arquitectónico. Sí. ¿Y qué tan lejos están vamos a decir, de la cabecera municipal? Algunas se encuentran muy cerca de aquí del centro, y algunas otras un poco más retiradas. Entonces, de acuerdo al lugar que sea del gusto de los visitantes. La más cercana de todas es la de Pavón, que está aquí a escaso 1,5 kilómetros de aquí del centro de Soledad. Otra de las haciendas cercanas pues es la de Santa Ana, que se ubica en el kilómetro 8 de la carretera Matehuala, con una pequeña desviación de 1 kilómetro. Otra de ellas es la de Pozo de Luna, en inmediaciones del aeropuerto Ponciano Arriaga. Más adelante se encuentra la hacienda de Laguna Seca, actualmente Cándido Navarro. Se ubica en el kilómetro 17 de esta misma carretera Matehuala. Y finalmente la Tinaja, que se encuentra en la parte norte del municipio. Se da vuelta en el kilómetro 28 y a cabo de 5 kilómetros se ubica esta hacienda. Sí, la hacienda de Pozo de Luna es donde actualmente están los viñedos. Así es, efectivamente es un lugar en el que ha tenido fama actualmente por los nuevos viñedos que se han establecido en esas inmediaciones. Ahora, a ver, Amado, hay una leyenda o tradición que habla que las aguas negras de la ciudad de San Luis Potosí siempre las compraban los vecinos de Soledad. ¿Qué tan cierto es eso? Sí, fue así. Por ahí hubo un personaje, el profesor Graciano Sánchez Romo, que fue originario de aquí de Soledad y por eso lleva su actual nombre, que hizo la gestión para que las aguas que se desperdiciaban de la capital potosina, que iban a parar a diversos lugares, ¿verdad?, que no les daba ningún uso, se le ocurrió la idea de que se vinieran mejor para Soledad. Entonces fue por lo que se formó una sociedad cooperativa, se empezaron a formar varios lugares, varios huertos, varios terrenos, en los que ya sus propietarios la compraban. ¿Para qué? Para regar sus sembradíos de aquí del centro de Soledad y de lugares como la Fracción El Morro. Sí. Bien, bueno, esa era mi siguiente pregunta. Soledad de Graciano Sánchez ha tenido varios nombres. El primero fue Soledad de los Ranchos y después se le llamó Soledad de Díez Gutiérrez, ¿no? Sí. Y después Soledad de Graciano Sánchez. ¿Nos puede platicar un poquito cómo fue el tránsito de estos nombres? Sí. Bueno, si nos vamos todavía tiempos más antiguos, a la parte de Soledad y lo que son algunos de sus fraccionamientos, se lo conocía como los Palmares de Oriente, que era el primer nombre que se le conocen algunos de los tomos de varios historiadores como Manuel Muro y Primo Feliciano Velázquez, así se le llamaba. Pero estamos hablando de principios del siglo XVII, hacia 1610. Ya más adelante, como lo mencioné, se le llamó Los Ranchos únicamente. ¿Por qué? Por la conformación que tenían este caserío de sus primeros pobladores. Los habitantes escogieron para su culto la imagen de Nuestra Señora de Soledad, entonces ya se integró el de Soledad y ya se le llamó Soledad de los Ranchos. Posteriormente, ya a finales del siglo XIX, en memoria a un exgobernador de San Luis Potosí, Carlos Díez Gutiérrez, pues se eligió ese nombre y se le llamó ya así Soledad Díez Gutiérrez. Pero ya 100 años después, pues se pensó en un personaje que nunca se le había considerado, que era el profesor Graciano Sánchez Romo. Entonces surgió esa incógnita de por qué no llamarle mejor, pues haciendo uso del nombre de uno de los personajes nativos de aquí, y se le llamó a partir de 1988 Soledad de Graciano Sánchez en honor a ese personaje. Y durante esta fecha, si ese año de 1988, adquirió también el rango de ciudad. Entonces fue donde se aprovechó este nuevo decreto
para llamársele ya de ahí en adelante Soledad de Graciano Sánchez. Ahora, platíquenos un poquito sobre Graciano Sánchez. Soledad de Graciano Sánchez pues debe ese nombre a este personaje, como ya lo comenté, al profesor Graciano Sánchez Romo. Él nació aquí en Soledad, hizo sus estudios primarios aquí mismo en esta actual cabecera municipal. Ya posteriormente fue maestro, estuvo en la Escuela Normal del Estado y durante el periodo del presidente Lázaro Cárdenas tuvo un cargo relacionado a asuntos de pueblos indígenas aquí en México. Entonces ahí fue donde destacó mucho durante este periodo del general Lázaro Cárdenas, y también pues él quiso aprovechar pues su acercamiento con el presidente. ¿Para qué? Para que Soledad adquiriera por ahí la dotación de agua a sus tierras, que hubo una época en la que Soledad pues sufrió una gran sequía y mucha gente pues ya literalmente se estaba muriendo de hambre. Se le ocurrió la idea de que por qué no traer las aguas de los excedentes, porque también cabe aclarar de que no eran aguas negras principalmente, eran aguas limpias, que venían algunas de ellas de la presa de Mezquitic, de San Luis Potosí, pero no eran sucias. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos se usaban las fosas sépticas, no estaba tan contaminada. Sin embargo, ya progresivamente pues se fue contaminando, pero no porque la idea principal fuera de que se vinieran las aguas negras a Soledad. Ya después se fueron contaminando, pero la idea principal fue de este personaje de Graciano Sánchez, de traer aguas para el sembradío, para regar los sembradíos de aquí de este municipio, y con eso se convirtió en la primer cuenca lechera del estado de San Luis Potosí. Ah, mire, eso es importante que no, o sea, lo mencionó cuando hablamos de los quesos que se producían, pero no había mencionado este asunto de la cuenca lechera. A ver, platíquenos de la cuenca lechera. Por este motivo de que se trajeron las aguas de los excedentes de San Luis Potosí, pues ya de manera natural pues ya eran lugares pues productivos, pero ya con esto se impulsó más la agricultura, y con esto pues desde luego al ganado vacuno. ¿Por qué? Porque los animales pues hay que suministrarles alimentos, alfalfa, en fin, ciertos alimentos con los que se lograron aquí en Soledad. Con eso creció mucho pues el ganado vacuno, y por lo mismo se convirtió Soledad en la primer cuenca lechera del estado de San Luis Potosí, gracias a esta alta concentración de la ganadería en este municipio. Bien, bueno, yo nada más una última cosa. Yo sí recuerdo haber visto en los expedientes que hay respecto a los participantes en la Revolución Mexicana a Graciano Sánchez. Graciano Sánchez participó activamente en la Revolución de 1910 y está también vinculado a todo el movimiento campesino que se deriva de la Revolución de 1910. Bueno, nada más así como una nota al margen. Bueno, ¿alguna otra cosa que quisiera usted agregar sobre Soledad en este programa? Porque ya haremos otros. Claro que sí. Pues principalmente pues la inquietud que se tiene en la preservación de las costumbres y tradiciones de Soledad de Graciano Sánchez, que por la ubicación que tiene pues constantemente está cambiando el uso de suelo, y esto pues ocasiona que haya también cambios en la fisonomía urbana, cuando es algo de lo más importante que tiene Soledad. Entonces es una de las inquietudes que se tienen por parte de la población, de investigadores, de personas que valoran o valoramos el potencial que tiene de que se conserve, y de que a pesar de que Soledad es un municipio moderno, también tiene un centro histórico, y pues de que se siga conservando. Creo que es una de las partes fundamentales y más importantes con las que cuenta nuestro municipio. Claro, preservar el patrimonio histórico monumental, histórico documental de cada uno de nuestros municipios es una tarea fundamental, y en eso tenemos algo que ver los cronistas. Desde luego, así debe ser. Bueno, pues le agradezco mucho su atención y nos vemos en otro programa. Hasta luego, muchas gracias por su atención.